Cuotas obrero-patronales. Como ya ustedes saben, estas cuotas son todas aquellas contribuciones que empleados y patrones están obligados a pagar gracias a la relación laboral que existe entre ellos. Y sí, somos los contadores los encargados del entero correcto y oportuno de las mismas. Pero, ¿cómo sé cuánto se debe pagar? ¿Cómo puedo estar seguro de que estas contribuciones se están enterando de manera correcta? A pesar de que gracias a programas informáticos como el famoso SUA, este sistema único de autodeterminación que nos brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, el proceso para pagar estas contribuciones es mucho más sencillo. Como profesionistas, estamos obligados a saber de dónde salen estas cantidades que enteramos a nuestros clientes o a nuestra empresa, reflejados en esta ya tan conocida hoja del SIPARE. Bueno, tenemos que saber cuál es el proceso y fundamento para cada uno de estos cálculos. Y bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que estas contribuciones se van a pagar tanto bimestralmente como mensualmente. Y hay que conocer los conceptos, y en este caso, los conceptos que se pagarán de manera mensual son los de enfermedades y maternidad, el de invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales y riesgos de trabajo. Y por otro lado, las cuotas bimestrales serán todas aquellas que correspondan al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como fondo para la vivienda. Y vamos a empezar con todos aquellos conceptos que conforman el seguro de enfermedades y maternidad. El artículo 106 de la Ley del Seguro Social nos dice que las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal. Ya sabemos que hay que utilizar la unidad de medida y actualización en vez del salario mínimo. Y bueno, entonces aquí ya sabemos que tenemos que pagar una cuota, o en este caso los patrones tendrán que pagar esta cuota del 13.9%. Sin embargo, también existe un transitorio en la misma ley, el transitorio 19, el cual nos dice que la tasa sobre el salario mínimo general, repito, hay que utilizar en este caso la UMA, a que se refiere la fracción primera del artículo 106, el que acabamos de leer, se incrementará el 1 de julio de cada año en 65 centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año 1998 y terminarán en el año 2007. Y bueno, aquí tenemos justamente una tabla la cual nos muestra año con año cómo se fue aumentando en un 0.65% esta cuota patronal, hasta que a partir del 2007, bueno, nos quedamos ya con una tasa del 20.4%, y esta es justamente la que vamos a utilizar. Y bueno, vámonos a nuestro Excel, a nuestra hoja de cálculo, y aquí ya en enfermedades y maternidad, bueno, lo que acabamos de ver es la cuota fija. Entonces quedamos que es una cuota patronal, ¿sí?, a cargo del patrón del 20.4%. Y hay que recordar que esta se iba a calcular sobre la UMA, sobre la unidad de medida y actualización, la cual corresponde a 86.88, y en este ejemplo, bueno, pues vamos a considerar que estamos en un mes de 31 días, entonces de entrada, lo primero que tendríamos que hacer es multiplicar la UMA por 31 días, la UMA mensual, y sobre la cual, sobre este resultado, estos 2.693.28, vamos a calcular el 20.4%, lo que nos dará una tasa, una cuota fija en realidad, de 549 pesos con 43 centavos. Y el total, bueno, sería este, porque no hay cuota obrera. Y bueno, vámonos de nuevo a nuestro artículo 106 de la Ley del Seguro Social, pero ahora en su fracción 2, ¿qué nos dice? Que para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces la UMA, se cubrirá, además de la cuota establecida en la fracción anterior, o sea, la cuota fija que ya calculamos, una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional obrera del 2%, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA. ¿Pero qué creen? Hay otro párrafo justamente del mismo transitorio, del transitorio 19 que ya habíamos leído. Bueno, aquí nos dice que las tasas a que se refiere la fracción 2 del artículo 106 se reducirán el 1 de julio de cada año en 49 centésimas de punto porcentual, la que corresponde a los patrones, y en 16 centésimas del punto porcentual las que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán igual en el año 98 y terminarán en el 2007.
Entonces, al igual que con la cuota pasada, bueno, aquí tenemos las dos. La cuota patronal a la que le vamos a restar a esta tasa del 6%, este 0.49% desde el 98 y hasta el 2007, quedándonos con una tasa efectiva del 1.1% o 1.10%. A la cuota obrera, bueno, del 2% original que teníamos le vamos a restar el 0.16% también desde el 98 y en el 2007 pues nos vamos a quedar con una tasa del 0.4%. Y bueno, regresemos a nuestra hoja de Excel, regresemos a esta hoja en donde estamos calculando. Aquí tenemos justamente este excedente de cuota, en este caso ya sabemos que al patrón le corresponderá el 1.10% y al trabajador el 0.4%. Ahora, para este cálculo sí necesitamos saber cuál es el salario base de cotización del trabajador, en este caso será de 941.92 y su salario base de cotización mensual serán estos 29.199.45. Ya sabíamos que los 2.693.28 son nuestra base mensual de UMA. Entonces aquí justamente también tenemos esta cantidad, esta cifra de excedente de 3 UMAs. Lo único que tuve que hacer fue restarle a los 29.199 la cantidad de UMA mensual multiplicada por 3. Entonces me quedo con un factor o con una base de 21.119 pesos con 61 centavos. Y a esta cifra justamente le voy a multiplicar estos factores. Y así nos quedamos con que el patrón en este caso pagará 232 pesos con 32 centavos y el obrero una cantidad de 84.48. Bueno, nos vamos al siguiente concepto y este yace en el artículo 107 de la misma ley, el cual nos dice que las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del 1% sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente. A los patrones les corresponderá pagar el 70% de dicha cuota. A los trabajadores les corresponderá pagar el 25% de la misma. Y al gobierno federal le corresponderá pagar el 5% restante. Bueno, en esta parte del gobierno federal no la vamos a considerar en nuestros pagos, obviamente. También aprovecho para recordarles que todas estas cuotas de seguridad social son tripartitas, que significa, bueno, que será el patrón, el trabajador y el mismo gobierno federal los encargados del financiamiento de estas cuotas. Pero bueno, no me pierdo y vamos de nuevo a nuestro Excel ya con estas cantidades que ya vimos. En este caso recordemos que entonces será el 70% para el patrón y el 25% para el obrero sobre el salario base de cotización. ¿Esto qué significa? Que vamos a multiplicar de nueva forma los 29.199.45 por estos porcentajes, de tal forma que aquí el patrón o la cuota patronal será de 204.40 centavos y la cuota obrera de 73 pesos. Bueno, vámonos ya con el último rubro que componen todas estas cuotas de enfermedades y maternidad, y para esto vamos a leer el artículo 25 de la misma ley y este nos dice que para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 1.5% sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el 1.05%, a los trabajadores el 0.375% y al Estado el 0.075%. Y de regreso, en nuestra hoja de cálculo, bueno, aquí los tenemos también, la cuota del 1.05% para el patrón y del 0.375% para el obrero. En este caso, de nuevo, usando la base mensual de nuestro salario base de cotización, que por cierto, aquí aprovecho para mencionar que en algún momento se hará algún video para saber cómo determinar este salario base de cotización. Pero bueno, asumiendo en este momento que ya lo sabemos, aquí justamente estamos multiplicando el 1.05 y el 0.375 por esta base que ya tenemos, ¿no? Lo que nos da como resultado 306 pesos con 59 centavos para el patrón y para el trabajador 109 pesos con 50 centavos. Y así es justamente
como terminamos esta primera parte, este rubro de enfermedades y maternidad que a su vez se divide en otros 4 pequeños rubros. Bueno, así es justamente como los terminamos de calcular. Y bueno, pasamos ya al seguro de invalidez y vida, y para esto vamos a leer el artículo 147 de nuevo de la misma ley, que nos dice que a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de invalidez y vida el 1.75% y el 0.625% sobre el salario base de cotización respectivamente. Y aquí los tenemos nuevamente. Al patrón le corresponderá entonces, como ya lo vimos, la tasa del 1.75% y la cuota obrera del 0.625%. Y aquí estamos utilizando la misma base mensual del salario base de cotización. Y en este caso aquí tenemos 510 pesos con 99 centavos para el patrón y los 182 con 50 centavos para el obrero. ¿Cuál es la que sigue? Guarderías y prestaciones sociales. Para este vamos a leer el artículo 211 y el 212. El primero nos dice que el monto de la prima para este seguro será del 1% sobre el salario base de cotización. El 212 nos dice que los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo. Esto independientemente de que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio. Y bueno, regresamos a nuestro Excel justamente para el mismo cálculo. Como ya lo vieron, aquí el patrón va a absorber por completo el 1% de esta cuota, entonces dejamos al obrero con un 0%, y entonces aquí el 1% de esta base mensual de salario base de cotización, nos quedamos con 291 pesos y 99 centavos en el rubro de guarderías y prestaciones sociales. Y bueno, ya nada más nos quedan los riesgos de trabajo para completar todos estos rubros de las cuotas mensuales. Y recordemos que cada empresa, cada industria, cada patrón tienen una diferente prima de riesgo de trabajo, y esto dependerá de todas las disposiciones en la sección 5ª del capítulo 3 de la Ley del Seguro Social, en la que, claro, como ya lo saben, en el artículo 72 de dicha ley está la fórmula para sacar esta prima de riesgo de trabajo. Y también tenemos esta tablita cuando sea la primera vez que se va a pagar esta cuota, esta prima de riesgo de trabajo, en la que dependiendo el giro de tu empresa, bueno, alguno de estos porcentajes le tocará. En este caso vamos a considerar que es el primer año que se va a pagar esta cuota y que el riesgo de nuestro ejercicio laboral, el riesgo de nuestra empresa a lo que nos dedicamos es el más bajo. Entonces el patrón pagará en este caso una cuota del 0.54% y claro, el obrero en este caso no pagará nada. Y aplicando este factor a nuestro salario base de cotización mensual, tenemos que en este ejemplo el patrón tendrá que pagar 158 pesos con 71 centavos. Y al final, estas son las cuotas que se deben pagar de forma mensual. La suma de todos estos conceptos se tendrán que enterar y pagar de manera mensual. Estos se verán reflejados en nuestra hoja esta del CIPARE. Se tendrá que registrar obviamente en contabilidad y bueno, en nuestro ejemplo, de manera mensual por este trabajador se tendrán que pagar 2.703,91 centavos, pero de estos 449,47 centavos se les retendrán de su nómina, ya sea semanal, quincenal, catorcenal, de la forma en que se le pague, se les retendrá de manera mensual estos 449 pesos. Y al final, lo que el patrón está pagando, lo que la empresa en su momento también hará deducible, serán 2.254 pesos con 43 centavos. Y estas son las cuotas mensuales, así que vamos con las bimestrales. Y aquí serán 3 seguros los que tendremos que pagar. Empezamos por el seguro de retiro. Para esto me permitiré leer el artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Y aquí podemos ver que los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Y ahora, el artículo 168 de la misma ley nos dice que las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior, el que acabamos de leer, serán en el ramo de retiro. A los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2%
del salario base de cotización del trabajador. Y nuevamente en nuestra hoja de Excel, bueno, ya se acostumbraron a estar multiplicando el salario base de cotización mensual, pero ojo, aquí ya no es mensual, aquí vamos a tener otro rubro de salario base de cotización bimestral. En este caso vamos a multiplicar pues también el salario base de cotización por los días del bimestre, en este caso 61 días, y ya que tenemos esta cantidad, le vamos a multiplicar el 2% de la cuota patronal, de la cuota obrera, bueno, también la vamos a dejar en 0% para que así tengamos un total por el seguro de retiro de 1,149 pesos con 14 centavos. Seguimos con el siguiente seguro y en este caso nos toca cesantía en edad avanzada y vejez, y aquí completamos lo que ya habíamos empezado a leer. El artículo 168 en su segunda fracción nos dice que en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del 3.150% y 1.125% sobre el salario base de cotización respectivamente. Y aquí también lo tenemos en nuestro Excel, aquí tenemos la cuota patronal 3.15% y 1.125% para el trabajador, el cual también vamos a multiplicar por el salario base de cotización bimestral, la misma cantidad que manejamos en la cuenta de retiro, solamente que ahora el obrero sí va a pagar una cantidad, serían 646 pesos con 39 centavos y la parte patronal quedaría en 1,809 con 90 centavos. Y ahora únicamente nos queda el fondo para la vivienda. Este es justamente el último rubro que corresponde a las cuotas bimestrales y en general a todas las cuotas que ya vimos el día de hoy. Y corresponde justamente a esto, al famoso Infonavit. Y es el artículo 29 justamente de la ley del Infonavit, el que nos dice que son obligaciones de los patrones determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto. A pesar de que es otra ley la que regula estas aportaciones, también vendrá dentro del cálculo bimestral de las cuotas del seguro social. Y como ya vimos, es un 5%. En este caso no estamos hablando de un crédito, no estamos hablando de una retención por un crédito de Infonavit. Estamos hablando de la cuota que el patrón tiene que aportar justamente a este seguro o a este fondo. En este caso será del 5% sobre la misma cantidad, sobre el salario base de cotización, en este caso bimestral, lo que nos da como resultado 2,872 pesos con 85 centavos para este ejemplo. Y listo, así es justamente como terminamos de calcular las cuotas bimestrales. De la misma manera que con las mensuales, bueno, el gasto de la empresa, el gasto del patrón serán 5,831 pesos con 88 centavos y lo que se le retendrá en forma proporcional en la nómina del trabajador, en la nómina del obrero, serán 646 pesos con 39 centavos. Y por este trabajador, en este ejemplo, al momento de que tengamos que generar esta línea de captura bimestral, tendremos que sumar los 2,703 pesos mensuales más los 6,478 bimestrales. Llegarán en una sola línea de captura en el caso de que sea bimestral. Cuando no corresponda a la bimestral, únicamente generaremos la línea de captura por los 2,703,91 centavos. Y bueno, listo. Esta fue la forma de calcular todas esas cuotas que nosotros estamos ya acostumbrados a enterar mensual, bimestralmente. Estamos acostumbrados, sí, a que lo calculamos en un programa, en el famoso SUA, como ya lo dijimos al principio, pero bueno, siento que es de suma importancia conocer cómo se compone cada uno de los rubros, cómo calcular cada uno de los rubros, cada uno de los seguros que estamos pagando. Como profesionistas, bueno, tenemos que darle una respuesta al cliente, al jefe, de por qué se está pagando cierta cantidad, en qué se está pagando más, en qué se está pagando menos. Y claro, siempre con un argumento legal. En este caso que estamos hablando de contribuciones, bueno, el argumento legal como profesionistas, bueno, pues siempre tiene que estar presente. Cualquier duda o comentario, no dudes en dejarlo en la parte de abajo. Esto fue todo por hoy. Yo soy Héctor Garín y recuerda que también estamos estrenando podcast. Estamos estrenando este nuevo proyecto, Fiscalizados, disponible en todas las plataformas de podcast, así que cada lunes también acompáñame ahí a platicar de temas bastante interesantes, relacionados por supuesto con el mundo de los contadores, así que esto sería todo. Este fue nuevamente un video de HGR Consultores, nosotros nos vemos la próxima semana.